Buenas noches con todo. Vamos a tratar el tema de costos, tarifa y rentabilidad. Sé que estos días han estado tratando el tema de tarifas con otros compañeros. Yo voy a centrarme un poco en los costos y más que todo cómo optimizar estos costos y cómo impacta esta optimización en la rentabilidad de la empresa y cómo la tarifa al final también juega un papel importante, pero los costos es un papel muy, muy primordial en las empresas, ¿no?, de transporte el día de hoy. Bueno, sin más, comencemos. Si quieren cualquier consulta, pueden escribirla o pueden hablar, no hay ningún problema. Primero lo que vamos a ver es la relación que existe entre la tarifa, los costos de operación, los ingresos. Sabemos muy bien que la tarifa que se tiene en el transporte se multiplica por los pasajeros que tenemos y como resultado te da los ingresos del sistema, ¿no? Entonces, estos ingresos en transporte, en la operación del transporte urbano, si ustedes dirán acá, pero ¿cómo los ingresos tienen que ser iguales a los costos? Lo que sucede es que nuestros costos de operación está incluido ya la rentabilidad de la empresa. Por eso muchos transportistas siempre se les escucha hablar, mi costo por kilómetro es 5 soles, mi costo por kilómetro es 6 soles, mi costo por kilómetro es 9 soles. Es porque dentro del costo por kilómetro, ese le llama el costo de operación, ya se encuentra la rentabilidad también del empresario. ¿Qué sucede si estos costos suben? X motivo, no sé, sube el tipo de cambio, sube el combustible, inmediatamente se ve que hay que subir la tarifa porque si no nuestros ingresos van a caer. Es como una relación que siempre existe entre ellos, ¿no? Pero ¿qué pasa si los costos de operación bajan? Muy rara vez hemos visto que alguien baje la tarifa. La tarifa siempre se mantiene y los ingresos llegan a subir. Estos costos de operación, como les mencioné, se calculan los costos de operación individual o por unidad vehicular por el número de kilómetros recorridos. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Pero esta relación, ingresos igual a costos de operación, es una condición mínima que se tiene que dar. O sea, el transportista, el empresario transportista, sea en una concesión o en el transporte urbano convencional, tiene aunque sea que cubrir sus costos de operación. ¿Qué incluye sus costos de operación? Incluye su mantenimiento, el pago de la inversión del bus, la rentabilidad que se espera, pago de personal, todo eso está incluido. Entonces, vamos a ver qué son los costos de operación. Si tienen alguna consulta en esta parte, no dude, por favor, en hacerla, no hay ningún problema. Entonces, vamos a la clasificación clásica, que son, vamos a ver los costos fijos. Entonces, en el costo de operación de transporte, ¿tenemos costos fijos? Sí. ¿Cuáles son? La depreciación del vehículo, cada uno sabe, los seguros, los impuestos que se tienen que pagar y el estacionamiento del vehículo. ¿A qué se refiere con el estacionamiento del vehículo? Ustedes ahora, por el tema de la pandemia, han tenido que tener sus buses al inicio de la emergencia parados. El tener esos buses parados tiene un costo. Esos son costos fijos que se tienen. Normalmente cuando uno está en operación no siente esos costos fijos porque el bus normalmente está circulando y está generando, pero cuando una vez que el bus se estaciona, ya empieza a generar estos costos de estar estacionados en el patio de operación. Los seguros, tenemos diferentes tipos de seguros, ya lo saben, impuestos también que hay que pagar y depreciación del vehículo, ¿no? De ahí tenemos los costos variables. Los costos variables, acá sí es la parte crucial e importante en la operación del sistema, ¿no? Tengan presente que los costos variables son los costos que van a ir adecuándose de acuerdo a la cantidad de unidades vehiculares que nosotros vamos a operar, ¿no? Tenemos el mantenimiento e insumos. El mantenimiento se clasifica en predictivo, preventivo, correctivo. Es preferible no llegar a un mantenimiento correctivo.
estos costos variables en mantenimiento va a ir variando también de acuerdo a la antigüedad de la unidad vehicular. A mayor antigüedad, el mantenimiento se hace mucho mayor y va a llegar un momento donde esa curva ni siquiera ya es rentable dar mantenimiento a esa unidad vehicular. Por eso es muy importante tener claro esta clasificación de estos costos, ¿no? Tenemos lubricantes, tenemos el aceite motor, transmisión, grasas, filtros. Todo eso varía de acuerdo a la cantidad de unidades vehiculares que uno opera, de la cantidad de kilómetros que uno opera, porque tengan presente que los lubricantes depende también de los kilómetros recorridos, las llantas de igual forma, el combustible también es de acuerdo a la cantidad de kilómetros que uno va generando. Tenemos que puede ser diésel, GNV y ahora también puede haber buses eléctricos, ¿no? Y tenemos el tema del conductor. ¿El conductor es un costo variable? Sí, es un costo variable, porque varía de cuántas horas está dentro operando la unidad vehicular. Tenemos conductores que trabajan en la mañana, otros en la tarde, otros todo el día. Estamos también suponiendo que el conductor está en planilla. Si está en planilla, al conductor hay que pagarle un salario, sus prestaciones sociales, sus horas extras, trabajo nocturno, domingos y feriados, alguna bonificación. Hay empresas que les dan bonificaciones de acuerdo a lo recaudado por la unidad vehicular. Otras empresas he visto que les dan bonificaciones a los conductores en caso que la unidad vehicular no tenga accidentes, menor riesgo. Eso también favorece mucho al conductor. Y el salario del conductor va variando mucho de acuerdo a cada tipo de empresa. Todas las empresas es muy diferente, depende también mucho de la ruta que se opere, es el salario que le están asignando al conductor ahora, ¿no? Entonces tenemos que estos costos fijos y estos costos variables son unos costos muy importantes que se tienen que dar de manera directa, también se les conoce como costos directos, para que la operación del transporte se tenga que dar. Entonces, acá viene ahora dos costos más, que son costos indirectos. Y uno de estos, de los costos indirectos, tenemos personal administrativo, los gastos de oficina, las asesorías, gastos de personal de operación. Ahí tenemos el despacho, el taller, el almacén, tu centro de recaudo que puedes tener, tus controladores, seguridad. No sé, si tienes también el comedor en planilla o no lo tienes concesionado, también entra ahí. Todo lo que tenga esté influido para tu operación del sistema, ¿no? Entonces, y de ahí hay otra variable donde se maneja que son los imprevistos. Los imprevistos, es bueno siempre tener como una caja chica que a veces se le llama en algunas empresas de transporte, porque siempre sucede algún tipo de accidente, hay que correr con algunos gastos, siempre es bueno tener algún tipo de contingencia. Por ejemplo, ahora, en el tema de la pandemia, la empresa que haya podido tener un dinero de contingencia o de imprevistos, podría haber aguantado algunas semanas por el tema de la pandemia, por los gastos y que se generaba a la hora de tener la operación parada, ¿no? Que es muy difícil también solventar eso, ¿no? Entonces, esta parte es importante porque la gran mayoría de empresas descontrolan esta parte, tienen un excesivo gasto de personal administrativo, gastos en las oficinas, en asesorías, el gasto de personal a veces no lo controlan, como no lo tienen un estructurado, simplemente ven que está generando rentabilidad la empresa o tienen los ingresos que cubren sus costos básicos, entonces generan un incremento de esta parte de acá. Y respecto a los costos variables, acá sí se dan cuenta, cuando la empresa está bien en una situación económica, uno se descuida de esto y no hace un control y una supervisión al mantenimiento, cómo se está llevando a cabo los lubricantes, se está llevando a cabo el cambio de llantas, se está haciendo un control al combustible, cómo está el tema de los conductores. Entonces, es muy importante tenerlo de manera desagregado estos costos, porque así los empresarios, los dueños como ustedes, se van a dar cuenta de manera inmediata dónde está fallando, cuál es el área que está teniendo algún percance y pueden tomar acciones inmediatas. Y el costo que también es muy importante es el costo de capital. ¿Qué es el costo de capital?
el rendimiento mínimo que debe generar el proyecto. O sea, dentro del costo de operación ya está incluido el costo de capital. El costo de capital mayormente se obtiene de las inversiones que se hace por, no sé, vamos a comprar una flota de 100 buses, el 80% financiado y el 20% con inversión de patrimonio de los accionistas. Se pone una tasa de rentabilidad que uno espera y eso se calcula el costo de capital. Son las inversiones que tiene, tanto puede ser terceros como inversionistas, es la expectativa de negocio que uno puede tener y a eso se le calcula el costo de capital. Estos costos se calculan de manera por bus, por kilómetro bus recorrido, y así se consigue el costo de operación por kilómetro recorrido. Acá le he adicionado el tema del bono. ¿Por qué lo he puesto? Por ejemplo, puede haber un bono de chatarreo. Entonces, vamos a poner que nosotros tengamos 20 buses que querramos chatarrizar. Entonces, ese bono o ese dinero que nos puede entregar el Estado por chatarrizar estas unidades, se tiene que restar a las inversiones que se está haciendo. Y de esta forma vamos a tener una menor inversión. Entonces, por eso es importante tener el costo de capital establecido, ¿no? Entonces, después de esta estructura, lo vamos a aterrizar con un ejemplo muy sencillo a soles por kilómetros recorridos. Porque estos costos yo tengo que llevarlo a kilómetros por recorrido. ¿Cuánto me cuesta por kilómetro recorrido el combustible? ¿Cuánto representan los conductores por kilómetro recorrido? El costo de capital, ¿cuánto representa? Los costos indirectos, ¿cuánto me representa por un costo por la operación de un bus? Eso es muy importante para todos ustedes, porque eso te va a saber cuáles son los costos más relevantes y dónde es lo que tienes que atacar como gerente de una empresa o como dueño de una empresa de transporte. Entonces, existen varias metodologías, yo les voy a mostrar una. Por ejemplo, tenemos los costos fijos, solamente esa está en la fórmula, ¿cómo se calcularía? Es el pago mensual que tendría que hacer por los seguros en el total de los kilómetros mensuales que se ha recorrido. ¿Y cómo se calcula el kilómetro mensual de un bus? No es de manera unitaria el kilómetro que recorre el bus, sino es el total de kilómetros que se recorrió en la empresa en el mes por el número de buses que operaron. Y ahí te sale el kilómetro mensual del bus. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se calcula esto. Entonces, de esta forma acá vamos a tener el cuánto es soles por kilómetro, impuestos también soles por kilómetro, el estacionamiento también soles por kilómetro. Acá hay empresas que alquilan el patio de operaciones, hay otras que tienen su propio patio de operaciones propio, pero de todas maneras siempre es bueno considerar el tema de cuánto me cuesta tener el bus estacionado. Eso tiene un costo y eso es muy importante considerarlo. En diversos, por ejemplo, casos de procesos arbitrales y en algunos que he podido participar, mucho, cuando tú tienes la flota parada sin operar, tú puedes, mucho se reclama este tema. El tener de manera estacionada el bus en un patio tiene un costo. No solamente es el costo de tener el bus, es el costo de mantenimiento que se tiene que realizar y otros costos más. Por eso es importante también considerarlo. Así sea que el patio sea dueño la empresa de transporte. Igualito se tiene que considerar. Tenemos los costos variables. ¿Cómo se calculan los costos variables? He considerado algunos costos variables, no he querido considerar todos, porque si no, vamos a hacer demasiado largo esta tabla. Tenemos el costo del combustible, que es el precio del combustible, ya sea por galón o por metro cúbico, entre total de los kilómetros recorridos por galón o por metro cúbico. Entonces, yo de esta manera sé cuánto me está costando por kilómetro recorrido, ¿no? Igual los lubricantes, ¿no? El precio del lubricante por galón o por litro, por el número de galones que se utiliza. Recuerden que cuando le echamos lubricante, a veces puede ser un balde de 5 galones, 4 galones, depende de la cantidad que consuma la unidad vehicular, depende del tamaño, depende del motor. Entonces, por eso que se coloca
el número de galones que uno está utilizando por el precio que está pagando en soles, por el kilómetro recorrido. Y ustedes dirán, ¿por qué soles si a mí me venden el galón o el lubricante o los filtros en dólares? Es que tú cobras el pasaje en soles, no cobras en dólares. Por eso tienes que llevarlo a soles, todo a soles. Los filtros de igual forma, hay unidades vehiculares que utilizan 2 filtros, 3 filtros, eso depende del número de kilómetros recorridos para el cambio. A veces unos hacen cambio a los 10.000 kilómetros, 15.000, 20.000, de acuerdo a la cantidad de años de operación, y todo eso de acuerdo también a la marca de la unidad vehicular que recomienda el tipo de cambio de los filtros, también como los lubricantes. El mantenimiento también tiene un valor mensual, por bus, por ejemplo. Si yo hago un mantenimiento preventivo, eso tiene un costo. Eso el jefe del área de mantenimiento tiene que calcular más o menos cuál es el costo por unidad vehicular y cada cuántos kilómetros recorridos al mes yo le voy a hacer el mantenimiento. De esa manera vamos a saber cuál es el costo por mantenimiento. Hay muchas empresas que no realizan el mantenimiento, ni siquiera no hacen ningún predictivo ni preventivo, solamente el correctivo. Entonces, ya cuando tú llegas a hacer un mantenimiento correctivo, pierdes días de trabajo de la unidad vehicular. Y eso es más bien es un perjuicio a la empresa. Por eso el mantenimiento es muy, muy importante realizarlo, ¿no? Porque al final esto se traslada en ingresos para la empresa. El conductor, ya hemos visto el salario del conductor entre los kilómetros recorridos al mes y eso vamos a saber cuánto me cuesta operar una unidad vehicular al mes, ¿no? Tenemos el personal administrativo, he considerado estos tres, el personal administrativo, el pago mensual por el personal entre kilómetros recorridos mensual, el gasto de oficina mensual, también entre los kilómetros recorridos mensual, los gastos de operación, el pago que se tiene del personal de operación entre los kilómetros recorridos mensual. Entonces, de esta forma vamos a llevar todos estos costos de manera a kilómetros recorridos. El costo de capital, que ya es, como le dije, la inversión que se realiza más, se lleva una tasa, se calcula el costo y lo divides entre los kilómetros recorridos al mes. Y es lo que uno espera para recuperar su inversión, ¿no? Acá estás recuperando la inversión que estás haciendo y además estás recuperando tu rentabilidad que tú estás esperando, ¿no? Y la rentabilidad esperada varía mucho dependiendo del tipo de negocio que uno maneje. Puede buscar una rentabilidad de una tasa desde, no sé, 10% hasta el 20%, depende del tipo de negocio, ¿no? Entonces, como ejemplo, yo he hecho un resumen acá, justo, imagínense que hemos operado todas estas tablas y hemos tenido como costo fijo el 0.3, que es la suma de cada uno de estos costos. El costo variable, que es 4.42, que es la suma de todos estos costos. Y el 0.59, que es la suma de estos costos, y tenemos el costo de capital también 1.17. Lo importante acá, si vemos, si sumamos estos costos, nos sale que nuestro costo por kilómetro de operación es 6.5. ¿Qué quiere decir este 6.5? Es lo que a mí, como transportista, me cuesta operar una unidad vehicular. Me cuesta operar una unidad vehicular y yo necesito que me paguen estos 6.5 como mínimo de operación por unidad vehicular. ¿Para qué? Para poder cubrir mis costos fijos, mis costos variables, mis costos administrativos y mi recuperación de inversión. Entonces, cuando vemos, si quiero saber la participación de estos costos de manera principal, vemos que los costos variables representan casi el 68%. Y el costo de capital casi el 18%, que son las inversiones. Los costos fijos son menores, los costos administrativos también. Pero si vamos al detalle acá, miren, vemos acá que los conductores representan el 30% del total y el combustible representa el 22%. Y los conductores, ustedes saben mucho mejor que yo, es una parte muy, muy, muy esencial en la operación. Hoy en día, incluso hasta por la pandemia, no hay conductores. Si normalmente cuando estás en operación normal no hay conductores, ahora los conductores están con muchos mayores casos.
Entonces, este costo variable hoy en día es completamente diferente. Esto debe estar por lo menos en un 50% este costo variable. Debe haber variado o incrementado terriblemente, ¿no? El costo de combustible también representa una variable muy, muy importante en la operación. Por eso que cada vez que existe una variación en el combustible, en el precio de diésel o en la variación del tipo de cambio, impacta fuertemente en los costos de operación del transporte, ¿no? Entonces, si quisiera verlo con números, lo he puesto de esta forma. Mi costo de operación, 6 soles 50. Aquí está, 6 soles 50. Es el mismo. Yo he puesto que en esta semana, algo muy importante. Cuando yo quiero calcular un equilibrio como este que está acá, de tarifas, si yo quiero calcular un equilibrio como el que está acá, de tarifas, justo con el costo operacional, lo que tengo que hacer es, ¿de qué voy a hablar? ¿Voy a hablar de días? ¿Voy a comparar meses? ¿Voy a comparar semanas? ¿Qué voy a comparar? Lo normal en toda operación de transporte es que se compara maneras semanales y mínimo un semestre. De manera mínima comparas un semestre, pero de manera semanal. ¿Por qué de manera semanal? Porque de manera semanal vas a saber el comportamiento de la demanda, que es este de acá. Es muy, muy delicado el comportamiento de la demanda. Entonces, para que tú tengas una secuencia de cómo se comporta la demanda o tus pasajeros, tienes que tomarlo como de manera semanal, cómo se ha ido comportando y sacar un promedio para poder tarifar. Y acá viene la tarifa. Recién el transportista acá es donde debe preocuparse la tarifa. ¿Por qué? Porque tú tienes tus costos de operación. Este es para una flota de 100 buses que kilómetros semanales recorren 250,000 kilómetros. Una ruta pequeña, 250,000 kilómetros. Costo de operación, vamos a tener que el costo de operación por los kilómetros recorridos sería 6.50 soles por 250,000 kilómetros. Tendría que a mí operar esta ruta de 100 buses con 250,000 kilómetros a la semana, me cuesta 1.625.000 soles. Entonces, acá viene la consulta y la pregunta bien importante para todos. ¿Qué es lo que muevo? ¿Qué es lo que puede depender del transportista? ¿La tarifa o la demanda? La demanda no. La demanda está ahí, tú no la vas a mover. Pero si mueves la tarifa, tú vas a requerir cierta cantidad de demanda para poder cubrir tus costos de operación que necesitas, que es todo esto. Entonces, si tenemos una tarifa de 2 soles, yo necesito transportar 812,500 pasajeros. Pero si mi tarifa fuera 1,50 sol, yo necesito transportar 1.083.330.000 pasajeros. Por si acaso que lo he hecho de manera rápida, no, lo correcto es que acá tenga tarifa adulto por la cantidad de pasajeros adulto, escolar por la cantidad de pasajeros escolar, la tarifa universitaria por la cantidad de pasajeros universitarios, más los que son gratuitos. Esa es la manera correcta, desagregarlo y de esa forma calcular. Pero de una manera práctica, acá para el ejemplo lo he puesto en promedios, cuál es la tarifa promedio y cuál es la demanda promedio que yo debería transportar para llevar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora con el tema de la pandemia? Estos costos de operación, primero, ¿qué es lo que pasó? La demanda no había, se cayó, se cae la demanda. Se cayó de la demanda por varias razones. Al inicio porque todos estaban en cuarentena, y después porque salieron los nuevos protocolos sanitarios y ya no puedes transportar la cantidad de pasajeros que puede transportar una unidad vehicular. Entonces, uno por lógica dirá, ok, si esto cae, entonces tendré que subir la tarifa. Acá lo pueden ver. Es como si de 1.000.000 pasase a 812.000, entonces mi tarifa tiene que subir. Si mi demanda sigue siendo menor, mi tarifa tendría que subir más. Esa sería una lógica solamente si yo lo veo de una manera de la tarifa con la cantidad de pasajeros y los ingresos que se recaudan. Pero en ningún momento, si se dan cuenta, me he volteado a mirar qué es lo que está pasando en el otro lado. Mis costos de operación y mis kilómetros recorridos. También son dos variables que tú puedes atacar para reducir estos gastos.
Si te está costando 1.625.000, otra forma es, si ya no hay demanda, reduzco mis kilómetros recorridos. Eso va a implicar también reducir personal, reducir gastos de operación, reducir costos y generar otros mecanismos para que yo pueda reducir esos costos de operación. Si yo no hago nada y simplemente sigo manteniendo estos costos de operación de 1.625.000 y simplemente busco la tarifa para compensar, no estamos gestionando correctamente. Estamos ahogándonos nosotros mismos. Porque al final, cuando subamos mucho la tarifa, lo que va a pasar es el pasajero, que hoy en día, ustedes lo conocen muy bien en Lima, emigra a otro servicio de transporte. ¿Cuál otro servicio de transporte? Los informales, ¿no? Tenemos el taxi colectivo, otros tomarán taxi, otros subirán al transporte que no cumple con ningún tipo de condiciones técnicas o de acuerdo a la ley, y simplemente a las unidades piratas que se les conoce. Entonces, hay que tener mucho cuidado hasta qué umbral se puede subir la tarifa, porque tú ya puedes perder completamente los pasajeros. Entonces, tú debes actuar correctamente dentro del margen. Ok, voy a jugar con la tarifa, pero también tengo que reducir mis costos de operación. Porque al reducir mis costos de operación, ya no necesito subir mucho la tarifa. Y lo más importante, si tú reduces kilómetros recorridos, tal como lo hemos visto acá, miren, cada fórmula, si recorro menos kilómetros mensual, voy a tener menos costos de seguro, menos impuestos, menos estacionamiento, menos combustible, menos lubricante, menos filtros, menos mantenimiento. Puede ser que incluso tengan menos conductores. A veces en las operaciones es preferible tener la unidad vehicular parada y solamente pagar los costos fijos que se puedan generar, porque los costos variables, tan como lo pueden ver, es el 68%. Preferible es cubrir un 5% por tener las unidades vehiculares paradas a generar una crisis dentro de la empresa. Sacar a operar 100 buses cuando no se genera la rentabilidad, más bien te va a llevar a la quiebra de la empresa. Entonces, por eso es importante tener muy mapeado, este es un esquema general de una empresa, esto es tener muy mapeado cuál es tu estructura de costos, para que tú puedas accionar dentro de tus posibilidades y también dentro de la situación que está pasando. Entonces, vemos cómo los costos sí influyen de manera importante dentro de la rentabilidad, dentro de la tarifa que se busca en una empresa. Como les digo, si se dan cuenta, cuando hablamos en transporte de costos de operación, estamos hablando que estos costos de operación ya incluyen la rentabilidad y la recuperación de la inversión del transportista. En las concesiones a este costo de operación se le llama valor licitado por kilómetro, el famoso VLK, que muchos los conocen, y es todo el mundo dice, los concesionarios, cuando estás dentro de un marco de una concesión, dice, págame mi valor licitado por kilómetro, que no es más que otra cosa que el costo por operación o costo por kilómetro. Otra cosa importante, dentro de este costo de operación, por ejemplo, si se encuentran algunos de ustedes en una concesión, este costo de operación va variando. Lo que tu valor licitado el día de hoy no es igual a tu valor licitado de acá a un mes o de acá a un año, porque ese costo o valor licitado está impactado por la inflación, el índice de precio al consumidor, la canasta básica familiar y muchos indicadores económicos que hacen que ese costo suba o baja. Por eso es también muy importante este costo de operación, de acuerdo a qué tipo de operación, en transporte urbano o en concesión. Yo en los dos casos lo ajustaría al tema de la inflación, al tema del índice de precio al consumidor como mínimo, para saber realmente si este 6 soles 50 es correcto o no. Estos 6 soles 50 puede ser al inicio que compré los 100 buses, pero ahora puede ser que ya está en 7 soles 50, 8 soles 50, 9 soles 50. Por eso es importante ajustar estos valores con los índices inflacionarios o el índice de precio al consumidor o la canasta básica familiar de la ciudad que uno, si es en Lima, de Arequipa, Piura, Trujillo, y eso se va ajustando, ¿no?
Entonces, luego de ver esta parte que es cómo los costos de operación cubren todo esto, como les dije, en la situación actual, las empresas de transporte tienen que tomar decisiones. ¿Qué decisiones tienen que tomar? Ok, ¿qué hago? ¿Subo la tarifa? Se habló mucho tanto en Lima como en todo el Perú ahora, incremento de la tarifa, incremento de la tarifa. A veces hay que hacer un mix, incremento de la tarifa y ajustar los costos de operación. Entonces, para que no se impacte mucho en la tarifa. Entonces, vamos a ver cómo optimizar estos costos. Los costos de operación los podemos optimizar. He usado el concepto de economía a escala, muchos de ustedes también lo conocen, es operar a menor costo. Por ejemplo, en las negociaciones por la compra de insumos. Por ejemplo, si usted tiene una flota, como ese ejemplo, vamos a poner 100 buses de la marca, no sé, Volvo, es diferente que yo vaya a comprar insumos para 100 buses o que vaya a comprar insumos para una sola unidad vehicular. A eso se le llama, a ese poder de negociación que uno tiene en la compra de insumos, no solamente insumos, renegociaciones de deuda, combustible, en todo lo que engloba la operación, a eso se le llama economía de escala. En una operación de transporte, como en toda operación de todo negocio, uno tiene que llevar a economía de escala su negocio, porque ahí vas a rentabilizar y vas a optimizar tus costos de operación. Otro muy importante, no sé si lo han escuchado, es la economía colaborativa. ¿Qué es la economía colaborativa? Es el intercambio de servicios buscando satisfacer una misma necesidad. Miren, les voy a poner un ejemplo. Vamos a poner, no sé, los operadores de la zona de San Juan del Lurigancho. La gran mayoría tiene sus patios en la zona de Jicamarca. Pero cada una de estas empresas opera de manera independiente. Cada uno tiene sus gerentes de operaciones, cada uno tiene sus controladores, cada uno tiene sus inspectores de vía, cada uno tiene sus inspectores de recaudo en la vía, y así sucesivamente. Pero todos pasan por la misma avenida, que es la avenida Vice o Próceres. ¿Qué sucedería si todas esas empresas se unen y ahorran costos y contratan un solo controlador que supervise o controle a todas las empresas y que pasen por ahí? O los inspectores. Y de esa manera trabajan de manera conjunta y ahorran costos. Por ejemplo, ahora para cumplir los protocolos sanitarios. Para cumplir los protocolos sanitarios, por el tipo del tema del COVID, hay que contratar enfermeros, médicos, personal de salud, realizar pruebas. Y sería muy importante, como se ha hecho acá, por ejemplo, en Arequipa, juntarse entre algunos concesionarios y contratar un médico especialista, una enfermera, también eso lo han hecho en otras partes del Perú, y de esa manera está reduciendo los costos. Entonces, es muy importante generar la economía colaborativa dentro del rubro del negocio. Y en Lima, por ejemplo, que hay muchas agremiaciones de transporte, gremios, es importante que el gremio no solamente trabaje para impulsar una sola iniciativa, porque he visto que siempre se enfocan en las papeletas, buscar un alza de la tarifa, reducir tal cosa, pelear por los impuestos. Trabajen también de manera conjunta para reducir sus propios costos de operación. Pueden compartir hasta el área de mantenimiento, crear un área de mantenimiento grande y que de esa zona, todos los que estén alrededor, tengan una sola área de mantenimiento y se reparten, dividen los costos que esto genere. Entonces, es muy importante este tema de la economía colaborativa. Hay otro punto que no le he considerado, pero creo que de acá a unos años en el Perú y en Latinoamérica se va a dar, que es la economía circular. Es una economía donde todo lo que sucede en la empresa, es como decir, todo lo que sucede en esta parte de acá, todo lo que sucede acá, gira. Y es como un ciclo. Y este ciclo te hace ahorrar costos a nivel tremendamente. Las grandes empresas a nivel mundial ahorita utilizan mucho lo que es la economía circular, ¿no? La economía colaborativa es una tendencia de hace más o menos 15 años que se viene aplicando con fuerza ya a nivel mundial y sería bueno también aplicarlo en el tema del transporte, ¿no? Otra forma también es realizar inversiones, servicios de manera conjunta entre varios, 3, 4, 5 operadores. De esa manera
reducir los costos que se pueda generar de manera individual, ¿no? Otro tema importante que es para optimizar los costos de operación es la tecnología. Optimizar los procesos y mejoras el control de la operación. A veces los gerentes de las empresas de transporte están todo el día dentro de la empresa. No tengo que ver si salió el bus, no tengo que ver cómo están las recaudaciones, no tengo que ver. Si no tienes un sistema integrado, cómo opera y tu empresa de transporte, claro que tienes que estar ahí. Pero si lo tuvieras de manera todo ya automatizada desde la plataforma de mantenimiento, tú puedes saber en qué momento, si se hizo o no el cambio de mantenimiento, puedes controlar y supervisar al gerente de mantenimiento, al gerente de operaciones, ver en línea cuánto se ha recaudado, ver cómo se está gestionando la flota. Hoy en día, ya felizmente, yo creo que en Lima y también en provincia, muchas empresas ya tienen equipos de gestión de flota. El recaudo también es algo muy importante que te abre las puertas del sistema financiero y te permite, genera un pulmón económico a la empresa. Y algo que muy pocas empresas lo he visto en el transporte urbano, más lo he visto en el transporte interprovincial y de carga, es la plataforma de mantenimiento. Si ustedes se dan cuenta, el mantenimiento, como hemos visto, el mantenimiento variable, no sé si recuerdan, de la parte de acá representa aproximadamente el 68%. Imagínense tener una plataforma que te optimice esta situación de tus costos variables y te permite reducir los costos variables. Entonces, por eso es muy importante las plataformas de mantenimiento, porque te permite reducir estos costos de acá. Son muy representativos en la operación de la empresa, ¿no? Y por último, tenemos el tema de la gestión de compras. Te dirán gestión de compras. Miren, la gestión de compras es una tendencia que se está dando últimamente, que es generar un incentivo para la reducción de los costos de los insumos. Ustedes siempre han escuchado que al vendedor, ¿qué se le otorga al vendedor? Un bono por la venta realizada, ¿no? Un incentivo. Mira, tú mientras que más ventas me realices, yo tú como dueño de mi empresa te voy a dar un bono. Pero hoy en día las grandes empresas en el Perú y en el mundo, ahora les llaman la gestión de compras o gestión de servicios, también se les conoce. ¿Qué es? Es la manera inversa del otro. Al que compra en la empresa, le dan un bono. Cada vez que él reduzca los gastos que se hacen en la compra de insumos o cualquier compra que hace la empresa, porque buscó mejores proveedores, mejoró la cartera de clientes y generó una reducción en los gastos, eso impacta directamente en las líneas finales de rentabilidad de la empresa, porque te estás ahorrando costos que antes te iban a golpear. Y esos costos que te golpeaban, que te están reduciendo, se transforman directamente en rentabilidad. La reducción de tus costos inmediatamente se genera mayor rentabilidad sin mover la tarifa. Yo no estoy moviendo la tarifa, simplemente he reducido costos. Al reducir costos, subo mi rentabilidad. Por eso las grandes compañías en el mundo, no sé si ustedes, cualquier producto de primera necesidad, normalmente los precios, los márgenes de los precios no varían. No sé, la lejía actualmente, ¿cuánto está galones de 5 litros de lejía? 9 soles, 9.9, 10 soles, 9.80, 9.50, dependiendo de la marca, pero varía ahí. Pero esas grandes empresas que lo producen generan grandes utilidades. ¿Por qué? Porque tienen economía de escala, tienen una inversión en la tecnología que optimiza sus procesos seriamente y además generan también una gestión de compras e insumos que les permite generar esa rentabilidad. Y así sucede en todos los productos. Por eso las grandes empresas hoy en día controlan mucho cómo se gasta el dinero de la empresa en los insumos. Mediante mayor reducción sea en la compra de insumos, eso sí, sin perder la calidad, porque no vas a reducir insumos, no sé, pues voy a comprar una llanta que me cuesta $200, mire, conseguí otro proveedor a 100, pero la llanta ya no te dura 6 meses, ahora te dura 2 meses. Ahí no estás generando ninguna gestión óptima, más bien estás generando un perjuicio a la empresa. Entonces, para eso se establece protocolos y lineamientos que las áreas de mantenimiento, mira,
Mi producto debe cumplir con ciertos protocolos. Es como los lubricantes. Los lubricantes, existen múltiples marcas de lubricantes en el mercado. Múltiples. Móvil, Shell, Total, no sé, y otras marcas más. Entonces, en los lubricantes, ¿qué es lo que importa? No importa la marca. Todos los lubricantes pasan una certificación internacional. Y hay una empresa internacional, tanto europea, en el caso de europea o americana, y también hay una certificadora internacional asiática que certifica los lubricantes. Entonces, por eso que hoy en día encuentras lubricantes, por ejemplo, de la marca Amazon, que es un e-commerce, que tiene su propia marca de lubricantes certificada a nivel internacional. Entonces, lo importante es buscar y cumplir con las certificaciones internacionales y cumplir y conseguir el producto mucho más económico, siempre y cuando cumpla con las certificaciones internacionales. La marca de la unidad del bus también me recomiende esas certificaciones, cumpla con esos protocolos, porque si no cumple también con los protocolos de unidad vehicular, podemos también dañar el motor de la unidad vehicular. Hay que tener mucho cuidado. Por eso que para la gestión de compras se tiene que establecer unos criterios muy importantes en el tema de los protocolos y niveles de servicio, se les conoce, ¿no? Entonces, de esta forma, son tres elementos importantes. Yo creo que el trabajar hoy en día de manera colaborativa les va a permitir ya reducir sus costos en la situación actual, aplicar en su empresa de una vez la gestión de compras y supervisar quiénes realizan las compras, cómo están realizando, ver cómo reducir estos costos en las compras también es muy importante, porque hemos visto que esto impactan, y la plataforma de mantenimiento impactan directamente en los costos variables que representan casi el 70% de la empresa. Entonces, ustedes desde ya pueden empezar a trabajar en eso, empezar a reducir esos costos, empezar a supervisar y controlar. Entonces, de manera final, les quería mostrar esto. Si nosotros optimizamos los costos, reducimos los costos que están acá, sin mover nuestra tarifa, lo que vamos a generar son mayores ingresos. Pero yo reduciendo mis costos, si estos ingresos ya llegan a cubrir mis costos, yo ya estoy teniendo mi rentabilidad que yo esperaba, y además estoy cubriendo mis inversiones y todos mis costos fijos y variables. Pero como él es mayor que él, esto me genera otro margen de utilidad mayor. Esto es lo que hacen hoy en día las grandes empresas. ¿Por qué las grandes mineras, las grandes empresas que operan en el mundo generan márgenes de utilidad? No sé, Alicor creo que estaba en 3 billones. Entonces tiene una cartera importante de productos. Sí, es cierto, pero lo que hacen es reducir sus costos de operación, optimizar con tecnología, optimizar sus costos de operación. Y la tarifa de sus productos casi no las mueven. ¿Por qué? Porque a la hora que estos ingresos van a ser mayores, ya están cubriendo sus costos y acá va a generar un mayor margen de utilidad. Entonces, es muy importante reducir los costos de operación, optimizar mucho esto. Entonces, como reflexiones, en esta situación que estamos viviendo de pandemia, el día de hoy, donde los costos de operación se han reducido, pero realmente operar al 30% a la tarifa que uno estaba operando, no vas a llegar ni siquiera a cubrir esos costos de operación. Lamentablemente, por eso que se está pidiendo al Estado algún tipo de subsidio o compensaciones que puedan cubrir en los costos de operación, por ejemplo, el combustible, el impuesto selectivo al consumo, o que se pueda dar unos bonos de chatarrización o otros bonos donde te pueda reducir estos costos de operación. Lo importante es reducir estos costos de operación si no quieren que se suba la tarifa. Porque si no hay un incentivo para reducir los costos de operación, que son los variables, los más importantes, no los fijos. O sea, escuchaba en Lima, no me acuerdo en qué entidad, decía, no, vamos a subvencionar las cabinas de bioseguridad que se ha hecho. Ok, subvencionala, ese es un costo fijo. Y el costo variable que sigo teniendo, que es casi el 70% de mi operación, y me lo cubre. Con la tarifa actual no lo vamos a cubrir.
Entonces, por eso se tiene que dar otros incentivos para poder cubrir esos costos. Entonces, por eso que se habla de un incremento de la tarifa para poder, aunque sea, cubrir mis costos de operación. Entonces, buscar trabajar de manera colaborativa en el sector y generar una economía de escala es muy importante para la reducción de los costos de operación. De ahí tenemos, con la situación actual de la operación frente a la pandemia, es importante llevar un control y monitoreo constante de los costos de operación en relación al kilómetro recorrido para priorizar el gasto en la operación. Si yo tengo en mi empresa de transporte mapeado cada costo, cuánto me cuesta por kilómetro cada área, yo inmediatamente puedo saber dónde atacar y dónde reducir mi gasto de operación. Y no simplemente decir, ok, ¿sabes qué? Todo el área administrativa se va. Ok, pero el área administrativa no representa casi nada en tus costos de operación del sistema. Tienes que atacar las áreas cruciales, pero tampoco sin afectar la operación. Lo otro, hoy en día las grandes empresas invierten en tecnología para reducir su costo de operación, mejorar sus procesos de operación y optimizar las horas de la máquina y de las personas, ¿no? Es muy importante lo que yo le decía, hay momentos donde uno, como empresario de transporte, en la situación que se está viviendo actual, tiene que tomar decisiones y decir, ok, no puedo operar porque ni siquiera puedo cubrir mis costos fijos ni mis costos variables. Ya ni siquiera hablemos de mis costos de capital para recuperar mi inversión, pero ni siquiera mis costos fijos, mis costos variables o mis costos administrativos no puedo operar. Hay situaciones donde el empresario que tiene que tomar decisiones donde preferible es tener la unidad vehicular estacionada en el patio a generar mayores pérdidas a la empresa. Son decisiones cruciales que se tienen que tomar en este momento y determinarlas, ¿no? Bueno, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Cualquier consulta, bienvenidos, no hay ningún inconveniente.